Hola Antonio. Hola. Muy buenas, estás en nuestro blog de sociología y te quería preguntar por hacerte una pequeña entrevista de los temas más relevantes de la actualidad, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo ha vivido usted el 1 de octubre? ¿Cómo se sintió tras los hechos Dentro de mi acontecidos? cultura y de mis conocimientos, me sentí dolido, muy dolido, porque veo que no ha sido correcto, porque a mí yo soy una persona honrada, correcta, obedeciendo y cumpliendo siempre con las normas actuales. Y he visto que aquí, según esto y según los datos de comunicación, es incorrecto porque ha faltado a la Constitución. Vale, muy bien. Bien, Antonio, la siguiente pregunta es, ¿qué te pareció el discurso del rey Felipe VI el día 3 de octubre? Bueno, yo como ciudadano normal, el rey solo hizo un llamamiento a la normalidad, a la paz, a la cordialidad, a la honradez y a la legalidad de lo que la Constitución se hizo en su día. Muy bien. ¿Y te gustaría aclarar alguno de los temas que tocó? ¿Que hizo un llamamiento al diálogo o...? Bueno, que hizo un llamamiento al diálogo exactamente y que es el camino más llano para llegar a un entendimiento entre las personas antes de saltarse la ley. Y acabando con el tema del discurso, ¿qué te pareció que no se acordara o no mencionase a las víctimas que, bueno, que sufrieron durante los ataques en los colegios y por parte del cuerpo de Yo policía? como persona honesta tengo una cosa muy clara. La Guardia Civil y las autoridades están para ayudar a las personas. Lo que pasa es que las personas fueron las que atacaron a los guardias civiles y a los estos. Vale, muy bien. Bueno, señor García, la siguiente pregunta consiste en su posicionamiento político ¿no? ante Cataluña. ¿Usted se manifiesta más en el lado, ¿no? de español o del lado independentista? Y si su evolución durante todos estos 2 o 3 meses ha cambiado en algún aspecto. Eh, Mi posición prácticamente sigue igual. Y yo me posiciono en el lado de no separatismo, pero además tienen todo el derecho del mundo a separarse el que no quiera ser español, pero creo que hay un camino, que hay que ir por ese camino. Y creo que lo han roto el camino de la alegría, lo han roto totalmente. Y han cogido unos atochaderos que los han llevado a esta situación en la que nos encontramos, que creo que es muy desgraciada para todos, no los catalanes, para todos los catalanes, los separatistas, los no separatistas y para todos los españoles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y señor García, para terminar, la última pregunta que me gustaría hacerle es con relación a esa contestación que hizo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al discurso del rey, ¿no? El día 4 de octubre. ¿Qué le pareció ese discurso en contestación a su majestad? Yo como persona humilde y sencilla, y legal y honrada, y deseo la verdad por encima de todo y la legalidad, tengo que contestar que estos buenos señores siempre han contestado, siempre han empleado frases, palabras que han sido atropellados cuando ellos han sido los que han atropellado la ley. Ellos no han respetado. Y entonces ahora se lamentan de que los demás les vengan a pedir cuenta y a que le saquen artículos, a que le saquen... no son los que mandan, son lo que dice la Constitución. No es el señor Rajoy, no es el señor X que mande, quien mande, esté en el gobierno, es lo que dice la Constitución. Y la Constitución, estos señores se han saltado la Constitución. Por lo tanto, yo siempre, mi creencia está en esto. Y nunca, cuando han hablado, han dicho que ellos se han saltado el artículo se han saltado la Constitución. Siempre han pedido
que tienen derecho, pero que ellos no se dan cuenta que han saltado la Constitución. Muy bien. Señor Antonio, un placer. Y nada, muchas gracias. Ha quedado claro su ideal. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Ahora te-